Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de esperanza. Así es, Esperanza Buenrostro, qué gusto saludarte en esta noche de martes. ¿Qué nos recomiendas? Adelante. Muy buenas noches Claudia, buenas noches al auditorio que nos acompaña. En esta ocasión tengo a un invitado que es el doctor Jaime Levetman, que nos va a hablar de su más reciente libro, La tierra donde volvimos a nacer. Jaime, muy buenas noches, bienvenido a los libros de esperanza, a Imagen Radio. ¿Cómo te va? Gracias, buenas noches. Un placer estar con ustedes, como muy amables. Gracias. Jaime, pues danos por favor tú una breve reseña de lo que vamos a encontrar en la tierra donde volvimos a nacer. ¿Cómo no? Siempre he tenido ¿cómo le puedo decir a usted? La intención de escribir una historia de cómo la inmigración judía a México llegó a principios del siglo XX. Claro que esto es una novela, no tiene absolutamente nada de autobiográfico. Y mi intención siempre fue la de mostrarle al pueblo mexicano cómo llegaron estos inmigrantes, en primer lugar, cómo fueron recibidos, con qué país se encontraron, qué tipo de oportunidades fueron las que se les dieron. Y sobre todo, es una forma ya conmigo, siendo yo segunda generación nacida en México, pero ya tengo nietos, con lo cual ya tenemos una quinta generación, cuarta generación. Es el poderle agradecer a este hermoso país la oportunidad que le dio a este grupo de inmigrantes para poder establecerse en un sitio como México, con libertad, con oportunidades y sin discriminación. Si usted me dijera por qué llevé a cabo esta novela, es eso. Uno, para darle a entender al pueblo mexicano cómo llegaron nuestros abuelos, nuestros padres a este país, y ahora, tras más de o cerca de 100 años de su llegada, poderle agradecer al país todo lo que ha hecho por nosotros y que hemos tratado de devolverlo de alguna manera. Claro, a mí me parece justamente eso, que tu libro hace una gran justicia y es un homenaje a estas puertas que se abrieron para exiliados. En este caso tú hablas de esta población judía que venía de Ucrania, que venía de Polonia, y donde encontraron una tierra fértil, pero también amorosa, también de puertas abiertas para que creciera el pueblo. Asimismo, México le ha abierto las puertas a otros compañeros, a otros ciudadanos en apuros en otras partes del mundo. Tu libro es una historia que narra la vida de dos parejas que llegan, nos cuentas todo lo que hubo atrás antes de que ellos, como para dar ese contexto, se tuvieran que exiliar. Entonces, es un libro que habla de esta historia de exilio, de supervivencia y redención. Y me gusta mucho la mezcla que haces entre las raíces, los lazos de sangre y, por otro lado, las cicatrices que se heredan. Me llama la atención, Jaime, el especial énfasis que haces por narrarnos desde los olores, colores, sabores de la cultura mexicana. ¿Cómo decides tú transmitir esto en tu libro? Yo quiero que el lector imagine en un momento determinado que vienen dos parejas de la parte norte de Europa. Como dijo usted correctamente, una de ellos viene de Ucrania y la otra parte viene de Polonia, donde el clima, los alimentos, la vestimenta son totalmente diferentes. Llegan al puerto de Veracruz con el calor, llegan con una visión de árboles que en su vida habían visto, cómo la gente los recibe, la libertad que se ve en la gente que transita, todos estos olores, todos estos colores, toda esta esencia que es totalmente desconocida para ellos. Quise hacer un énfasis de el golpe emocional que pudo haber provocado en un principio. Por un lado, cómo van a conocer algo totalmente nuevo, algo que no tenían idea de lo que era, pero a su vez van a olvidar un poco
la experiencia de años vividos en otro continente, en otros bosques, en otro tipo de fauna y de flora, con otros alimentos, y cuál es el impacto y cómo se van a adaptar a ello, empezando por el idioma. Y como usted bien sabe, la primera generación sufrió mucho con el idioma, eran gente que ya eran mayores, llegan a México y tienen que aprender un idioma totalmente diferente al que ellos manejan. Todo esto trato de expresarlo manejando la disyuntiva de lo que le pasa al que llegó a México, como a su vez a los que en México están recibiendo a estos personajes. Gracias, doctor. Y por último, me gustaría que nos dijera al auditorio cuál es el periodo histórico que abarca desde 1924 más o menos, o poco antes, ¿hasta cuándo? Realmente un poquito antes, aunque la llegada a México es... 1918, ¿no? Pues creo que fue. Un poquito, más o menos, sí. Y abarca hasta finales de la década de los años 50 del siglo pasado. Bueno, pues ya tienen ustedes una lectura, una gran lectura que estoy segura van a disfrutar, La tierra donde volvimos a nacer, de Jaime Levetman, por la editorial Tusquets. La encuentra usted en todas las librerías del país. De verdad es una historia muy sensorial, es una historia en donde percibimos olores, sabores, colores, este agradecimiento de parte del pueblo judío hacia la tierra donde vuelven a nacer, que es México, y me parece un gran homenaje. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado en los Libros de Esperanza en Imagen Radio, y esperemos que muchos lectores les llegue profundamente esta historia como a nosotros. Gracias.